Enfoque. ¿Puede Estados Unidos legislar con humanidad en el tema migrante? Mientras miles de personas cruzan las fronteras en busca de una vida mejor, se presentó en el Congreso una modificación a la Ley Dignidad, que divide al país, polariza a la sociedad y posiblemente el Congreso la guarde en un cajón. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy con la mirada puesta en Estados Unidos para hablar sobre este tema y saber además qué rol están cumpliendo las cárceles privadas a la hora de incrementar los encarcelamientos a migrantes. ¿Qué está pasando? Vamos a conversar sobre este tema con el consultor político internacional estadounidense Luis Montes. ¿Puede Estados Unidos legislar con humanidad? ¿Ustedes qué piensan? Suscríbanse a Enfoque, dejen sus mensajes que los leo. Hacemos ahora el contacto con Nueva York, Estados Unidos. Allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Luis, bienvenido a Enfoque. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Hola Alejandra, mucho gusto estar contigo de nuevo. Igualmente, hace unos días un grupo de congresistas, tanto republicanos como demócratas, fue una propuesta bipartidista, presentaron una versión actualizada de la ley Dignidad en medio de esta crisis migratoria que sufre Estados Unidos y las severas medidas que aplica el gobierno del presidente Donald Trump. ¿Qué alcance tiene esta iniciativa? Mira, hay que decirlo en varios niveles. Uno, me parece que es una propuesta bastante sensata, en el sentido de que tiene elementos tanto de la parte de ejecución de ley, ¿verdad? O enforcement, ¿verdad? Como es en inglés, y también tiene una cierta incentivo, ¿verdad? Para que la gente se convierta o regularice su situación migratoria. Lo que es cierto, y también hay que decirlo, es que este tipo de medidas está básicamente sin ninguna oportunidad de pasar en estos momentos. ¿Verdad? No creo que haya un apetito político, no hay un apetito por parte, las medidas bipartidistas son precisamente mal vistas dentro de la bancada republicana, quien es que controla la Casa de Representantes y difícilmente el portavoz Johnson va a poner una medida de este tipo a votación, ¿verdad? Cuando esto mismo le puede generar una debacle a él en su liderazgo. Las primeras declaraciones de algunos migrantes consultados era positiva a estas modificaciones. ¿Cómo está cayendo ahora el darse cuenta que esto va a quedar allí, posiblemente en un cajón y que no sea aprobado? Sí, es parte de la realidad, ¿verdad? Es parte del, digamos, del clima político que se vive en Estados Unidos. Lastimosamente, esta polarización que se ha venido volviendo extrema en Estados Unidos no permite que estos consensos sensatos se lleguen a alcanzar. ¿Verdad? Es una cuestión que poco a poco hemos visto que se va radicalizando aún más. Y tanto, ¿verdad? Porque aquí hay que decirlo, no solo es la derecha extrema quien básicamente se opondría a esto, sino que también habrían muchos elementos de la extrema izquierda, quienes básicamente porque no, ¿verdad? No reciben el 100% de las cuestiones que buscan, simplemente no apoyarían. Y creo que en ese sentido ese es el impasse que se está dando precisamente en el Congreso. Esos grandes acuerdos, como lo que se llevó a cabo en 1986, que fue la última reforma migratoria integral en Estados Unidos, ¿verdad? Donde estaba el presidente Ronald Reagan, había una Casa de Representantes demócrata, esos grandes consensos simplemente ya no se dan. Luis, hace poco más de un mes hablábamos del impacto de las redadas migratorias que se estaban dando. Ya con el paso del tiempo, ¿cómo está afectando la política migratoria que aplica Estados Unidos en los derechos humanos de los migrantes? Mira, Alejandra, ¿verdad? Hay un elemento humano, ¿verdad? Es el elemento humano que estamos viendo seguido con referencia a
a la desunión familiar, todo esto que está, ¿verdad?, resquebrajando familias, todo eso. Hay también un aspecto económico que creo que es el que debe, vaya, en términos de argumentos, es el que va a terminar finalmente prevaleciendo, porque para tratar de mover la agenda republicana, lastimosamente la parte humanitaria no va a ser el movimiento, pero sí ellos van a entender cuando, por ejemplo, el mercado laboral comience a afectar a granjas, a productores, a compañías que están básicamente van a tener una carencia de mano de obra o van a tener que pagar mucho más por la mano de obra. Y creo que en ese momento es cuando la gente, y poco a poco hemos visto ya reacciones al respecto. Entonces, si bien ¿verdad? El elemento humano es el que debería de prevalecer en esa discusión. Lastimosamente, al final del día va a ser un elemento económico, lo que lleve quizás a la recalibración de las medidas migratorias. Luis, ¿y cómo vive la migración Nueva York, tu ciudad, históricamente además receptiva? ¿Esta percepción está cambiando? No, ¿verdad? Yo creo que Nueva York, de hecho, ¿verdad? En ese sentido, se mantiene fuerte a pesar de que el alcalde ahora ha cambiado su discurso. El alcalde Eric Adams, luego de que el presidente Trump le otorgara un perdón, ¿verdad? Para su caso, ¿verdad? Criminal, de repente él comenzó a hablar ya, comenzó con un tono diferente sobre la migración. Eso es esperable, es una cuestión meramente política, ¿verdad? Y creo que por eso es que está teniendo los problemas que está teniendo en las encuestas para una posible reelección en noviembre. Es que simplemente la gente ve que muchas de las posiciones que ha tomado son meramente de veleta política y que a la larga no, vaya, no tienen ninguna sustancia, al contrario, simplemente es una cuestión meramente de supervivencia para él y creo que esto es, entonces, en términos generales, la perspectiva ¿verdad? La migración en Nueva York particularmente se mantiene. Sí hay costos que han habido, ¿verdad? Que obviamente que la gente no quiere pagar eso, ¿verdad? No quieren pagar y creo que en ese sentido también hay que revisarlos, porque no solo es el hecho de decir bienvenidos, pero también hay un costo tanto social, ¿verdad? Como ¿verdad? Hemos visto, pero lo que es importante es esto. Primero, que Nueva York, la ciudad de Nueva York, tiene una tendencia a la baja en términos de crimen, que normalmente la gente tiende ¿verdad? A decir que la migración genera crimen. Eso no es cierto. ¿Verdad? Lo hemos visto de verdad que gradualmente eso en Nueva York está de la tendencia es a la baja. A pesar de que hay cadenas de televisión que es verdad, se empecinan en tratar de llevar otro tipo de narrativa, también lo que es cierto es que ha habido una carga bastante grande en términos de servicios sociales, ¿verdad? Se han generado y eso, quieras o no, genera una carga tributaria, ¿verdad? A la ciudad que a la larga, ¿verdad? Es algo que hay que examinar. Creo que han habido ciertas medidas que el gobierno tomó, ¿verdad? Por ejemplo, la manera como se administró esta cuestión de los alojos, ¿verdad? Alojos temporales, la manera que ¿verdad? El dinero que se les daba y todo esto que creo que en ese sentido ha encontrado poca receptividad en muchos votantes porque nadie quiere, ¿verdad? Ver las dádivas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que ahí es donde se puede recalibrar, pero al final la tendencia, ¿verdad? En términos de migración en Nueva York, creo que se mantiene positiva. Pensando un poco en la campaña que tú hacías referencia hace unos minutos, ¿crees que la narrativa del migrante como amenaza está ganando terreno en el discurso político actual? Bueno, eso es lo que precisamente trata de mover, ¿verdad? La administración Trump. Si te fijas, la manera como ellos comunican, no solo es el hecho. Primero, hay que decirlo, los arrestos que ha hecho Trump ni siquiera se comparan a los de Biden, mucho menos a los de Obama, ¿verdad? Eso es un punto, que es, ¿verdad? Una estadística. Dos, la manera como lo comunica. Ellos no solo es el hecho de que van y y arrestan a una persona, sino que es el bochorno y es esta cuestión, la manera como, vaya, anuncian,
¿verdad? Esta cuestión. Mírate, por ejemplo, el caso de Alligator Alcatraz en Florida, Sí. ¿verdad? Esta cárcel pudo haber sido puesta en Kentucky, ¿verdad? En cualquier lugar, en un lugar, ¿verdad? Plano, donde no tenés que te hablar de lagartos y de pitones o de, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, es esta manera sensacionalista de hablar, es esta manera, ¿verdad? De hacer de la comunidad inmigrante hispana chivos expiatorios. Entonces, creo que en ese sentido, esa es la diferencia. Si bien la ineptitud de la administración Trump se ha notado en todos lados, a pesar de que han dicho que van a arrestar a 3.000 personas al diarias y todo eso, no tienen, ¿verdad? No tienen la capacidad. ¿Verdad? Y los recursos, hemos visto cómo, a pesar de esta narrativa de que van a recortar el gasto presupuestario del gobierno, esto se ha ido para arriba en la parte migratoria y simplemente estaban ya a más de a un mes, hace un mes estaban más de $1 billón, 1.000 millones de dólares, básicamente arriba del presupuesto que habían ya, ¿verdad? Y esto era el mes que 5, 6 del año. Entonces, imagínate el déficit con el que va a terminar esa agencia. Luis, y desde tu experiencia y como conocedor de la sociedad estadounidense, ¿qué le dirías tú al migrante latino que vive en Estados Unidos con miedo, pero que no pierde la esperanza en el sueño americano? Es una cuestión meramente económica, mientras aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en estados como Nueva York, puedas hacer, ¿verdad? Legalmente bueno, ¿verdad? Te paguen $17 la hora, $20 la hora, versus, digamos, un país, cualquier país en Latinoamérica donde quizás al día, ¿verdad? No hagas eso. Entonces, eso siempre va a ser un atractivo. La gente se va a arriesgar. Ahora, lo que hay que hacer es muy cauteloso. La situación no es ideal para los inmigrantes indocumentados. Hay que decirlo, el riesgo, ¿verdad?, que caiga en una redada o algo existe. Y no solo es, fíjate que en ese sentido, no solo es el hecho de que los arresten y los deporten, sino que van a pasar, ¿verdad? Porque aparte del negocio de Trump es precisamente tener a la gente retenida un par de meses, porque esta es la gente que le ha pagado la campaña, ¿verdad? Presidencial también. Los dueños de las prisiones privadas. Entonces, en ese sentido, hay un incentivo para Trump tener a esta gente retenida un par de meses, ¿verdad? Cobrarle al gobierno federal y luego ser deportados. Entonces, para nuestra gente, lastimosamente, pasar un par de meses innecesariamente en ¿verdad? Una prisión, no es necesario. Y en ese sentido, sí, la gente tiene que repensarlo, ¿verdad? Esto. Lo que sucede es que yo te lo puedo decir aquí tranquilamente desde Nueva York, ¿verdad? Rodeado de un aire acondicionado. Cuando la gente tiene la necesidad en Latinoamérica y lo único que pueden ver es migrar, no importa qué tan lógico o racional sea mi argumento, la gente tiende no a considerar, a no considerarlo. Las cárceles privadas que recién mencionabas están teniendo un rol protagónico a la hora de decidir políticas migratorias en Estados Unidos. Eso siempre ha sido importante aquí en Estados Unidos y parte de la cuestión, esta obsesión por encarcelar a gente, ¿verdad? Predominantemente hispanos y afroamericanos, es precisamente eso, porque ha sido un negocio. Acordémonos como, por ejemplo, ¿verdad? Vaya, gente como Giuliani y todos esos siempre han tenido negocios con este tipo ¿verdad? De industria. Creo que esto, ¿verdad? Hemos visto en Texas cómo se ha tratado de, ¿verdad?, propagar este tipo de negocios. Lo hemos visto en otros estados. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Lastimosamente, la prisión, coartarle la libertad a alguien se convierte en un incentivo económico para otras personas, lo cual, ¿verdad?, tiende a cambiar leyes y todo esto para que la gente termine más fácilmente en una prisión. Luis Montes, consultor político internacional estadounidense, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias, Alejandra. Siempre un gusto. Enfoque. Es momento de despedirme, consultarlos antes sobre si es posible que Estados Unidos legisle con humanidad. ¿Qué rol tienen las cárceles privadas en el incremento de migrantes encarcelados? ¿Ustedes qué piensan? Suscríbanse a Enfoque, dejen sus comentarios que los leo
e integren esta comunidad que le interesa estar informados, analizar los temas, conocer qué sucede en el mundo y, ¿por qué no?, cuestionarlo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.